Está al día con Hernán Higuera. Sí, una situación difícil y complicada es la que atraviesa el país por estos días a propósito del mal temporal. La erosión regresiva del río Coca nos tiene con el problema de la energía eléctrica y también con el tema de la suspensión de operaciones de los oleoductos, el OCP y el SOTE, que no nos permite las exportaciones. Ya ayer se declaró la fuerza mayor para el oleoducto y el SOTE y que advierten la afectación en exportaciones petroleras. Vamos a analizar este tema con Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética. ¿Cómo le va, Napoleón? Buenos días. Buenos días, Hernán. Perdón, Nelson. Nelson, qué gusto, buenos días, discúlpeme. ¿Cómo ve la situación usted ahora en cuanto a las exportaciones, sobre todo que se dejarán de hacer, y agravado con el tema de la refinería de Esmeraldas que no se logra recuperar después del incendio del 26 de mayo? Bueno, Hernán, yo creo que el Ecuador cada vez se complica más en el sector petrolero. Voy a hacer un análisis comparativo con Perú. El día de ayer se anunció un descubrimiento de casi 3,000 millones de barriles de crudo, casi en la frontera con Ecuador. Perú está apostando al petróleo, su infraestructura cada día es más moderna y este momento ahora ya salió el reporte hoy en la mañana que es un país que está exportando casi el 80% de su crudo hacia Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Ecuador está perdiendo muchas oportunidades, ya que su refinería, que supuestamente hace 2 días tenía que entrar a operar, no lo ha hecho. El otro factor crítico es que se han perdido 115,000 barriles del día de ayer por esta para progresiva de pozos que, si bien es cierto, muchos dicen se recuperará, o crudo que no saca no se recupera nunca. Y el tercer factor importante, el que esté parando constantemente, declarando la fuerza mayor, pierde mucha credibilidad con los clientes, que cuenta con ese crudo para toda su refinación, para sus otros clientes. Entonces, eso yo creo que le afecta mucho la credibilidad del país y sobre todo quita ese mensaje que el presidente está tratando de dar en sus giras internacionales, pero que en realidad cuando pasan estos incidentes y sale eso en la prensa, por lo menos en los medios que leemos los petroleros para análisis de inversión, simplemente le quitan una credibilidad que aumenta eso la inseguridad jurídica. Y entonces esto es consecuencia de qué y qué se podría hacer para mejorar, para salir de este bache, de esta crisis. Hernán, como siempre lo hemos platicado y gentilmente me ha invitado a su programa, la solución a este problema estructural, porque ya es una declinación estructural, ya hay un colapso estructural de Petroecuador, la infraestructura es vieja, la empresa ya no funciona per se, las tuberías son obsoletas, ha habido últimamente catástrofes, que realmente eso se le da mucho alimento a los grupos ambientalistas que no conocen la situación real del petróleo a nivel mundial, y eso hace que realmente ese espíritu de que no se desarrolle la industria se dé. Soluciones, las que siempre hemos propuesto. La única manera que el Ecuador tenga que no gastar un solo centavo en modernizar su infraestructura es delegar inmediatamente los bloques petroleros a empresas privadas, que se permita justamente que empresas privadas inviertan en el Ecuador, dejarse del sistema de que se está privatizando el país, porque la Constitución dice que los activos son del Estado, solo se busca la eficiencia de esta infraestructura para que se pueda producir, que la industria nacional se estimule para que justamente tengan que ellos a través de la eficiencia privada, pues buscar la manera de mantener la infraestructura de una manera autónoma que le permita justamente modernización, que por ejemplo se dé la licitación urgente de OCP a una empresa privada para que tengan el dinero suficiente para hacer las variantes para que el crudo no tenga esa suspensión. Entonces, la solución está ahí, lo único que falta es la decisión política que siempre lo hemos conversado con ustedes, mi querido. Ahora, el país ha invertido recursos, digamos que los gerentes de Petroecuador a su paso, puestos por definición política, han hecho contratos. Ayer nomás revisaba unos contratos de Petroecuador en la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, para la modernización del sistema de incendios, que curiosamente no se da. $3 millones, $1 millón, $1,700,000, con una refinería parada, con una refinería suspendida. ¿Qué pasa con todos esos contratos y esos recursos que el país destina?
Petroecuador, como dijo algún político, tiene que morir para que la patria viva. Si es que no se moderniza, si no se le da estándares, simplemente seguiremos hablando de por qué hay este contrato, por qué me conviene, o capaz que se tiene que hacer otro contrato. Y eso hablando de los contratos que se pudo revisar ayer de alguna construcción de bases para los tanques de almacenamiento, para la modernización del sistema contra incendios. ¿Qué pasa con esos contratos? Nos preguntamos quién responde por ese dinero, si es que se pagó, no se pagó, hubo anticipos. ¿Quién responde por todos esos recursos que terminan en algo infructuoso? Porque hoy mismo, por ejemplo, la refinería no está funcionando, Nelson. No, o sea, nunca ha habido responsables. Lastimosamente, hasta ahora no se puede hacer una auditoría. Eso estamos todos esperando, pero mientras no haya un gobierno corporativo, nunca se va a poder tener claro cuáles son los efectos de todas estas contrataciones. Lastimosamente, la transparencia no es parte integral, y si no se logra que la empresa llegue a un punto donde haya gobierno corporativo. Ajá. Si no se llega a cambiar el manejo de Petroecuador, hay el riesgo de que tope fondo, dice Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética, con quien estamos conversando. Hablemos de las pérdidas económicas porque se deja de realizar las exportaciones. ¿Cuánto es el cálculo? Aproximadamente son 7.5 millones de dólares diarios que se pierden por esta caída de producción. Si bien es cierto, si uno se pone a calcular los 15 días, pues ya se imaginará, son como 80 millones de dólares que son tan necesarios para el país. Pero eso no es lo grave. Dentro del contexto geopolítico, el presidente Trump ayer tuvo una gran victoria política. Su Big Beautiful Bill, llamada así por él, pues realmente uno de los componentes más importantes, y que lo puso hoy en la mañana en X, es que realmente se va a enfocar en la energía fósil. ¿Por qué? Porque necesita combustibles baratos para estimular justamente la industria de automotores, de volver a los carros a combustión, para que eso, que son fuertes, pues competir con la industria china de vehículos eléctricos. Este tema es geopolítico. Entonces, si usted ve el crudo marcador WTI hoy tuvo una baja, porque se está viendo un excedente ya en las reservas Cushing de Estados Unidos. Se ve que tienen 30,000 millones de barriles listos para explotarse, y esa dominancia energética es la que va a dominar la agenda energética a nivel mundial. Pero la pérdida de precio es importante. Recordemos, y nuevamente lo repito, la proforma presupuestaria del 2025 es una proforma prorrogada, donde está el WTI sin castigo, ya con castigo y todo. El Ecuador lo ha tomado con 64.7, pero si usted se da cuenta, restando el castigo de lo que está ahorita, menos el castigo WTI menos castigo, pues estamos recibiendo aproximadamente de casi $50 por barril. El target del presidente Trump es llegar a $50 del barril, el Ecuador estaría recibiendo 40, y eso es lo más grave, que si no incrementa producción para compensar esa caída, simplemente el déficit fiscal va a seguir aumentando y la reforma tributaria va a ser mucho más alta para los ecuatorianos. Y es delicado, ¿no? También esto que se aprobó ayer en Estados Unidos un poco va en contra de lo que ha dicho el presidente Daniel Noboa, en el sentido de que, por ejemplo, acá en Ecuador la idea es motivar el consumo de autos con electricidad. Incluso ha planteado la matrícula de $10 para incentivar la compra de esos vehículos y reducir el consumo de combustibles, mientras Trump está haciendo lo contrario, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos una gran ministra que sería en tema de ambiente, pero realmente necesitamos un profesional que entienda lo que es la geopolítica energética en este momento. Los fósiles a nivel mundial, por ejemplo, en Houston, que analizamos toda esta tendencia, realmente lo que está haciendo el Ecuador, creo que es bonito, pero al ver que la ejecución presupuestaria está al 5% y los proyectos que se han ofrecido en renovables todavía están en cero ejecución, pues realmente da algo que realmente
Yo como ecuatoriano me gustaría que se impulse más. El recurso es gratuito, tienen bajo tierra del Ecuador reservas probadas, que no se está haciendo exploración, algún rato se va a acabar en 4 años, pero se tiene que hacer todo esto porque en realidad si un país tan poderoso como Estados Unidos, que marca la agenda mundial en tema energético, y lo puedo decir porque he tenido la oportunidad de hablar con el secretario de Energía de Estados Unidos, ellos van a marcar por lo menos de 4 a 8 años una agenda energética basada en combustibles fósiles, ya que recordemos que sus científicos han demostrado que el problema no es el petróleo, el problema real es los gases de efecto invernadero que todos, absolutamente todos lo emitimos, y si es que no se busca la manera de hacerlo con tecnologías, pues simplemente el Ecuador va a pasar en un romanticismo de las energías renovables, que repito, son necesarias, pero siempre y cuando tenga el dinero, y el dinero este momento lo está dando el petróleo, como es el caso de Arabia Saudita, el tema de mismo Emiratos Árabes, su transformación hacia energías renovables están haciendo en base a sus fondos soberanos, al dinero del petróleo, que les permite justamente una transformación hacia ese tipo de energías. Bien, estamos realizando entonces este análisis y las propuestas de qué se debe hacer en materia petrolera. Claro, una vez se supere todos los fenómenos naturales que nos tocan por ahora, que han obligado a suspender el bombeo de crudo. Mientras tanto, lo que sí aumentan son las exportaciones para poder cumplir con el mercado interno. No entendí la pregunta. Perdón, las importaciones. Le decía que lo que sí aumentan son las importaciones para poder cumplir con el mercado interno. Que ese es un tiro en el pie para el Ecuador, eso yo siempre he dicho, eso es un suicidio. Hay un libro que dice por qué fracasan las naciones, y Ecuador justamente está haciendo al pie de la letra lo que el libro, nuevamente lo puse en X, que es importar a precios de trader, que eso es sumamente nocivo para las economías, y no solo le pasa a Ecuador, le está pasando este momento a México, que también es una empresa absolutamente ineficiente en términos de administración. Y si estamos importando a precios de trader y no se está haciendo ni siquiera el netback porque no hay crudo justamente para poder hacer una maquila, pues repito, todo podemos decir que tenemos una baja inflación, el país tiene estabilidad porque no tiene esa inflación que impacta a otros países, pero sí cuando viene la cuenta incrementa el déficit fiscal en el Ecuador, y eso hace que justamente tengamos que renegociar estos préstamos con el FMI para pagar deuda tras deuda tras deuda. Y la deuda siempre no es plata de bolsillo, sino es una deuda que viene con interés, que luego de eso se tiene que pasar a la Asamblea con estas famosas reformas tributarias donde se tiene que aumentar el IVA o poner más impuestos. Es inentendible cómo un país se siente orgulloso de recaudar más, financiar su presupuesto con 19,000 millones de dólares solo de recaudación de impuestos, mientras la producción petrolera está le da al país casi 1.500 millones de dólares. O sea, un país para progresar tiene que tener menos impuestos y justamente estimular la economía a través de la inversión. Se tiene que abrir este tema para tener el apoyo, la seguridad jurídica necesaria para que se atraigan las empresas, porque podrán estar interesadas en el país en el crudo, pero se necesita una seguridad jurídica, que no le cambien los contratos para que realmente entren esos flujos masivos como lo está haciendo. Y repito, el caso de Perú es muy interesante. Tiene una presidenta de aprobación del 2% y crecen al 4.5%, una economía boyante con los mismos recursos, las mismas vetas de oro, plata que pasan por debajo de la tierra que llegan al Ecuador, el mismo petróleo que lo tenemos frente al Yasuní, frente a las costas del Campo Amistad, y que los peruanos realmente saben que el recurso es el primero que lo saca y lo están aprovechando muy bien, y les felicito porque realmente eso le permite a la sociedad tener trabajo, tener empleo, tener seguridad. Muy bien, muchísimas gracias a Nelson Baldeón por alertarnos de esto que en realidad es preocupante, los ingresos petroleros a la baja, y mientras no existe inversión, pues en la industria petrolera ecuatoriana las cifras no nos juegan a favor. Gracias nuevamente, Nelson, por aportar con este análisis. A usted, Hernán, le agradezco mucho la entrevista y un buen día para toda la audiencia. Un buen día, 6:54 minutos, seguimos con más en Notimundo al Día.